Aquella noche, en el cumpleaños de mi esposo, mi suegra me escupió a la cara esposa fracasada delante de todos, como si yo fuera un trapo sucio que ensuciaba su linaje impecable. Su jefe, ese hombre de traje impecable y sonrisa de tiburón, no dijo una palabra al principio, solo me miró con ojos que prometían ruina. Y al día siguiente, despidió a mi marido con una carta que olía a venganza fría. Pero yo, la fracasada, juré que su imperio se derrumbaría ladrillo a ladrillo, empezando por el secreto que guardaba en su sótano el que me había robado la infancia. Me llamo Elena, y en Madrid, donde el sol quema las mentiras tanto como el asfalto en julio, aprendí que la familia no es sangre, sino veneno lento. Aquel cumpleaños de Javier, mi esposo de 10 años, se celebraba en la villa familiar de La Moraleja, un barrio donde los ricos se esconden detrás de setos perfectos y piscinas que reflejan sus egos hinchados. Yo había pasado la mañana en la cocina, sudando sobre un gazpacho que preparé con tomates de huerta propia, porque mi suegra, doña Carmen, siempre repetía que una esposa de verdad cocina con alma, no con microondas. Javier, con su traje de benque en el banco central, me besó la frente antes de salir al trabajo. Cariño, hoy todo saldrá perfecto. Mamá está emocionada. Emocionada. Ja. Si hubiera sabido que su emoción era un puñal afilado. La casa bullía de invitados, primos lejanos con acentos andaluces que hablaban de toros y flamenco como si el mundo no hubiera cambiado, tíos con puros cubanos que presumían de yates en Marbella, y, por supuesto, el jefe de Javier, don Ricardo Salazar, un cincuentón con pelo plateado y una reputación de devorador de empresas. Llegó solo, con una botella de Rioja Reserva que costaba más que mi sueldo mensual como editora freelance. Elena, qué delicia verte, me dijo al entrar, besándome la mano con esa falsa cortesía que huele a colonia cara y ambición sucia. Yo sonreí, porque en este mundo de fachadas, sonreír es sobrevivir. La cena transcurrió como un guión mal escrito, risas forzadas, brindis por el futuro brillante de Javier, y yo sirviendo platos con manos temblorosas, porque doña Carmen no paraba de susurrar correcciones a mi oído. Más sal, Elena. ¿O es que ni eso sabes? Javier, ajeno a todo, charlaba con Ricardo sobre fusiones bancarias, sus ojos brillando con esa adoración ciega que siempre tuvo por su mentor. Yo me excusé para ir al baño, pero en realidad, me escondí en el pasillo, respirando hondo, recordando por qué me había casado con él, no por amor ciego, sino por la promesa de estabilidad después de una vida de ruinas. El clímax llegó con el pastel. Doña Carmen, con su collar de perlas que parecía estrangularla, se levantó y pidió silencio. Hoy celebramos a mi hijo, el orgullo de los Ruiz. Y a su lado, una mujer que, bueno, que intenta ser digna. Sus ojos se clavaron en mí como dagas. Pero Elena, querida, ¿cuánto tiempo más vas a ser esta esposa fracasada? Sin hijos, sin ascensos, solo libros polvorientos y excusas. Javier merece más. El salón se congeló. Javier balbuceó algo, rojo como el vino derramado en la alfombra persa. Los invitados murmuraron, algunos con sonrisitas de compasión, otros con el deleite sádico de quien ve sangre en la fiesta. Yo me quedé allí, con el cuchillo del pastel en la mano, imaginando cómo se sentiría clavado en su cuello arrugado. No lloré. No grité. Solo dije, doña Carmen, tiene razón. Soy un fracaso. Pero al menos, mis fracasos no han destruido vidas ajenas. Y me fui, dejando el pastel intacto, el salón en silencio mortal. Afuera, bajo las estrellas de Madrid que parpadean como testigos indiferentes, encendí un cigarrillo, mi vicio secreto, y juré que pagaría. No con lágrimas, sino con fuego. Al día siguiente, Javier llegó a casa hecho un ovillo.
Me han despedido. Elena. Ricardo dice que no encajo en el nuevo equipo. ¿Qué soy? Inestable. Inestable. La palabra me golpeó como un eco de la noche anterior. Ricardo no había dicho nada en la fiesta, pero su mirada. Oh, esa mirada. Había visto el desprecio de doña Carmen, y en lugar de defender a su pupilo, lo sacrificó en el altar de su lealtad ciega a ella. Porque sí, lo supe después, Ricardo y doña Carmen eran amantes desde hace años. Un secreto que yo desenterré en una caja de fotos olvidadas en el ático familiar, durante una visita navideña. Fotos de ellos en Ibiza, jóvenes, desnudos bajo el sol, riendo mientras mi propia madre, la verdadera víctima, yacía en una cama de hospital, muriendo de cáncer que doña Carmen había ignorado por molestias menores. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía en mí como lava. Javier lloraba en el sofá, culpándome a medias, si hubieras aguantado, si no hubiera respondido. Le di una bofetada, la primera en 10 años. No soy tu escudo, Javier. Soy tu esposa, no tu punching bag. Esa noche, mientras él dormía drogado con pastillas, yo empecé a planear. No era venganza impulsiva, era una sinfonía de ruina. Primero, investigué a Ricardo, un hombre que había construido su imperio sobre deudas ocultas y sobornos a políticos. Doña Carmen, su cómplice, había financiado parte de eso con la herencia de mi suegro, robada a mis espaldas. Y Javier. Pobre Javier, el peón inocente, pero también el hijo que nunca cuestionó. Llamé a mi amiga Laura, una abogada en el juzgado de lo penal, con voz temblorosa pero firme. Necesito ayuda. Quiero que paguen. Ella rió al principio, pensando en una broma, pero cuando le conté los detalles, el despido injusto, el affair, el cáncer ignorado de mi madre, su tono cambió. Elena, esto es dinamita. Pero ten cuidado en España. La calumnia y el fraude son delitos graves. Pero probarlo. Colgué y abrí mi laptop. Horas después, tenía un dossier preliminar correos saqueados de Javier Sí. Usé su contraseña. El aniversario de boda. ¡Qué ironía! Transferencias bancarias sospechosas. Y un testigo potencial, la ex asistente de Ricardo. Despedida por chismes. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier buscaba trabajo. Rechazado en cada entrevista porque Ricardo había envenenado los pozos. Doña Carmen llamaba diariamente, fingiendo preocupación, hijo. Ven a casa. Elena te está destruyendo. Yo ignoraba las llamadas, pero guardaba las grabaciones. Cada insulto era munición. Una noche, Javier me confrontó, sé que estás tramando algo. Tus ojos han cambiado. Le mentí, solo quiero justicia. Pero en mi mente, la justicia era un cuchillo de doble filo. El primer golpe lo di sutilmente. Anónimamente. Envié el dossier a un periodista de El País. Uno que odiaba a los banqueros corruptos. 2 días después, un artículo salió, sombras en el Banco Central, sobornos en las altas esferas. No nombraba a Ricardo, pero las fotos de archivo lo mostraban sonriendo junto a políticos implicados. El pánico se extendió como rejero de pólvora. Javier me miró con sospecha, ¿fuiste tú? Sonreí, no, amor. El karma. Pero el karma era lento. Yo quería velocidad. Contacté a la ex asistente, Marta, en un café de Chueca. Era una mujer rota, con ojeras que contaban historias de acoso laboral. Ricardo y Carmen. Sí, lo sé todo. Él la llama mi reina viuda. Y el dinero. Lavado a través de una ONG falsa para viudas de banqueros. Grabé cada palabra. Ahora tenía pruebas. El plan se perfilaba, demandar por despido improcedente. Exponer el affair para destruir la reputación de doña Carmen en su círculo de viudas pías.
y filtrar las finanzas sucias a la Guardia Civil. Sin embargo, el peso emocional me aplastaba. Noches en vela, soñando con mi madre, tosiendo sangre mientras doña Carmen la visitaba con excusas para no pagar tratamientos. Era una carga. Había dicho una vez, borracha en una cena. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e den web se mezclaba con H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN, y si destruía a Javier en el proceso, él era inocente. O al menos, lo había sido hasta que eligió ignorar las señales. La ciudad de Madrid se convertía en mi aliada involuntaria, con sus calles empedradas que guardaban secretos como el mío. Caminaba por el Retiro al amanecer, alimentando patos con migas de pan rancio, mientras mi mente tejía redes. Javier, ahora en paro, pasaba los días en pijama, scrolleando LinkedIn con ojos hundidos. Elena, ¿y si nos mudamos a Valencia? Empezar de cero. Valencia. Lejos de las sombras de la moraleja. Pero huir no era opción, la venganza era mi ancla, mi razón para no derrumbarme. Doña Carmen escaló el ataque. Llegó un martes, con su chofer y un ramo de rosas marchitas. Hablemos como adultas, dijo, sentándose en mi sofá como si fuera su trono. Javier estaba fuera, en una entrevista falsa que yo había saboteado sutilmente, un tip anónimo a la empresa sobre inestabilidad familiar. Carmen, ¿qué quieres?, pregunté, sirviéndole té amargo sin azúcar. Ella sonrió. Esa sonrisa de víbora, quiero que firmes el divorcio. Javier necesita una mujer que le dé hijos, no excusas. Y ese despido fue por tu bien. Ricardo me lo explicó, eres tóxica. Tóxica. La palabra me hizo reír, una risa hueca que la desconcertó. Sabes, Carmen, yo también tengo secretos. Como el de tu amigo Ricardo y cómo financió su ático en Salamanca con dinero de mi herencia materna. ¿Recuerdas el testamento de mi madre? El que perdiste en el notario. Su rostro palideció, pero se recompuso rápido, mentiras de una fracasada. Si hablas, te arruino. Tengo abogados que te dejan en la calle. Se fue, dejando un perfume empalagoso que me dio náuseas. Esa noche, contacté a un detective privado, un ex policía andaluz llamado Paco, que olía a tabaco y promesas rotas. Señora, por 500 euros al día, le saco la mierda a cualquiera. Le di el nombre de Ricardo. 2 días después, me envió fotos, él y doña Carmen, en un hotel de lujo en Toledo, besándose como adolescentes, y un sobre con documentos falsos de la ONG. Lavado de dinero, puro y duro. Involucra a un diputado del PP. Mi corazón latió con furia pura. Ahora, el plan tenía dientes. Javier notó el cambio. Cenamos en un mesón de la Latina, bajo guirnaldas de luces que parpadeaban como mis dudas. Elena, estás distante. ¿Es por el dinero? Puedo pedirle a mamá. Lo corté, no. Es por la verdad. Tu madre nos ha robado todo, dignidad, futuro. Y Ricardo es su amante. Le mostré una foto, la menos explícita. Javier se atragantó con el vino, imposible. Mamá es viuda devota. Devota a la hipocresía. Gritó, lloró, me abrazó, perdóname por no verte sufrir. Por primera vez en meses, hicimos el amor, no por pasión, sino por desesperación compartida. Pero la Toantín no dormía. Al día siguiente, envié las fotos a la esposa de Ricardo, una socialité de Pozuelo que coleccionaba diamantes y divorcios. Anónimamente, claro, con una nota, tu marido prefiere viudas a esposas. El caos estalló, llamadas furiosas a Javier de parte de Ricardo, culpándolo por filtraciones familiares. Javier colapsó, dime que no fuiste tú. Mentí de nuevo, no, amor. Es el destino. Pero en mi interior, el PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb crecía.
alimentado por recuerdos de mi infancia en un pueblo de Castilla, donde mi madre limpiaba casas para doña Carmen, y ésta la humillaba por ser baja de cuna. Laura, mi abogada, me advirtió en su oficina del centro, rodeada de tomos de códigos penales que olían a tinta y justicia ciega. Elena, esto es guerra. Demanda por difamación contra Carmen, hasta 2 años de cárcel. Fraude fiscal contra Ricardo, Hacienda les caerá encima. Pero Javier, ¿está dispuesto a testificar contra su madre? Dudé. Javier era el eslabón débil, el hijo que idolatraba a su progenitora. Lo convenceré, dije. Ella negó, el amor ciega. Elena, prepárate para perderlo todo. El primer pH símbolo 1EA3N símbolo 1 en WBNG da ECHOU y símbolo 1EC1N llegó rápido. El artículo de El País generó una investigación interna en el banco. Ricardo llamó a Javier, ven a mi oficina. Hablemos. Javier fue, temblando, y volvió con una oferta, reincorporación si firmo un NDA y te callas sobre mamá. Rechacé, no. Que pague. Javier me miró como a una extraña, estás cambiando. Elena. ¿Esto no eres tú? Tal vez no. Pero la Elena de antes había muerto en esa fiesta, apuñalada por palabras que sangraban más que cuchillos. Noches de insomnio, caminando por Gran Vía, donde los neones me recordaban que Madrid devora sueños. Soñaba con mi madre, sus manos callosas lavando platos en casa de los Ruiz, mientras doña Carmen la llamaba la sirvienta inútil. Hija, no odies, me decía ella en su lecho de muerte. Pero el odio era mi motor ahora. Contacté a Marta de nuevo, necesito más grabaciones. Ella accedió, a cambio de una parte del botín. En una semana, tenía audio, Ricardo y Carmen planeando limpiar las cuentas antes de una auditoría. El twist menor llegó entonces, Javier encontró mis archivos en la laptop. Estás destruyendo a mi familia, gritó, rompiendo un jarrón que mi madre me había regalado. Huyó a casa de su madre, dejándome sola en nuestro piso de Chamberí, con el eco de sus pasos como un veredicto. Lloré por primera vez, no de tristeza, sino de rabia liberada. Ahora era personal. No solo venganza, liberación. El vacío en el piso era asfixiante, como el bochorno de agosto en Madrid sin aire acondicionado. Javier no volvió en 3 días, sus mensajes eran fríos, necesito espacio. Mamá dice que estás loca. Loca. Otra etiqueta para colgarme al cuello. Pero yo no estaba loca, estaba despierta. Paco, el detective, me llamó desde un bar de Malasaña, señora. Ricardo se mueve. Ha contratado guardaespaldas y un jeque para rastrear filtraciones. Bien. Que sudara. Yo, meanwhile, tejía mi re más apretada. Laura presentó la demanda, difamación agravada contra doña Carmen, con agravante de reincidencia por el despido orquestado. Esto irá a juicio en meses, pero el escándalo explotará ya. Y explotó. Mañana siguiente, La Razón publicaba escándalo en La Moraleja, affair entre banquero y viuda influyente. Fotos borrosas de Ricardo y Carmen en el hotel. La esposa de él pidió divorcio esa tarde, demandando la mitad de sus bienes. Ricardo, furioso, llamó a Javier, tu puta esposa lo filtró, dime dónde está. Javier colgó, pero el daño estaba hecho. Doña Carmen contraatacó con veneno puro. Envió un mensajero con papeles, una orden de alejamiento provisional, alegando acoso emocional. Por el bien de mi hijo, decía la nota. Reí hasta las lágrimas. Acoso. Como si sus insultos no fueran balas. Laura lo desmontó en horas, falta de pruebas. Pero Elena, esto escalada. Prepárate para testigos falsos. Testigos. Recordé al primo de Javier, ese idiota de Sevilla que siempre me miró mal. Sí,
Él declararía por ella. Javier reapareció una noche de tormenta. Empapado, con ojos de perro apaleado. Elena, por favor. Retira todo. Mamá está enferma, dice el médico. Estrés. Enferma. Como mi madre, ignorada hasta el final. Lo abracé. Pero mi voz era cero, dile que pague por la mía primero. Hicimos las paces en la cama, cuerpos entrelazados en una tregua frágil. Pero al amanecer, encontré su teléfono, mensajes de Carmen, no cedas, hijo. Ella es el cáncer. Borré todo, pero el semilla de duda germinó. ¿Era Javier mi aliado o mi traidor? La Toantín se volvió obsesiva. Pasaba horas en la Biblioteca Nacional, investigando fraudes similares, casos de lavado en ONGs, sentencias de 10 años. Mi personaje se multiplicaba de editora a justiciera, de esposa a verdugo. Un día, en el metro de Sol, vi a Ricardo. Solo, ojeroso, hablando por teléfono, sí, contrata al mejor. Esa zorra pagará. Me escondí, corazón galopando. Él era el villano perfecto, ambicioso, manipulador, con un pasado de deudas que ocultaba tras sonrisas. Pero, ¿y si tenía un lado humano? No importaba. Su humanidad no salvó a mi madre. El conflicto familiar estalló en una cena forzada en casa de Carmen. Javier insistió, por nosotros. Llegué armada con grabadora oculta. La mesa era un campo minado, jamón ibérico cortado fino como mentiras. Vino que sabía a bilis. Carmen actuó la viuda dolida, Elena. Perdóname. Fue el estrés. Falso. Sus ojos decían, te mataré. Ricardo no estaba. Rumores decían que huía a Portugal. Mamá, Elena tiene pruebas. Soltó Javier, traicionándola por primera vez. Silencio. Luego, ella explotó, pruebas. Esa puta inventa todo. Tu padre se suicidó por culpa de mujeres como ella. El bombazo. Mi suegro. Muerto hace 15 años. Suicidio. Pero yo sabía la verdad, infarto por estrés. Orquestado por deudas que Carmen y Ricardo habían acumulado en apuestas. Mientes, dije calmada. Tu amante lo empujó al borde. Javier palideció, amante. Carmen rió, niño. No seas ingenuo. El salón se convirtió en arena. Javier gritó. Platos volaron. Yo grabé cada insulto. Salí corriendo. Con Javier siguiéndome, es verdad. No, todo. En el coche. Bajo lluvia torrencial. Confesó, sospechaba. Pero... la quería. La quería. El verbo en pasado me dolió más que cualquier bofetada. ¿Y a mí? Pregunté. Silencio. Llegamos a casa destrozados. Esa noche, el sexo fue violento, posesivo, como si quisiéramos borrar las grietas. Pero las grietas eran abismos. Haciende actuó, auditoría sorpresa a la ONG de Carmen. Millones evaporados. Ella llamó histérica, retira la denuncia o te mato. Grabé, por supuesto. Javier, ahora en mi bando. Testificó, vi los correos. Pero el peso emocional nos aplastaba. PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweb por la traición. TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG por el futuro roto. Toantín que nos consumía. Si ganamos, ¿qué queda de nosotros? Me preguntó él una mañana, con café frío en mano. Nosotros renacidos, respondí. Pero en el fondo, H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN asomaba, valía la ruina de una familia a la mía. Madrid en invierno es cruel, con vientos que azotan como acusaciones no dichas. La demanda avanzaba, vistas preliminares en el juzgado de Plaza de Castilla, donde el aire huele a burocracia y sudor nervioso. Yo testifiqué primero, voz firme contando la humillación del cumpleaños, el despido, el afer. El juez, un hombre canoso con gafas que resbalaban, anotó, grave.
Señora Ruiz. Procederemos. Carmen. Al otro lado. Me fulminó con ojos de basilisco. Ricardo. Extraditado de Lisboa. Se presentó con abogados que costaban fortunas. Javier se quebró en la sala de espera. No puedo verla así. Elena. Es mi madre. Lo abofeteé mentalmente. ¿Ahora dudas? Es tu verdugo. Sí sé. Él asintió. Pero sus ojos gritaban conflicto. Era el nanube símbolo 1 de Tetrungian perfecto, hijo leal. Esposo dividido. Peón en mi ajedrez de venganza. Después, en un bar cercano, bebió demasiado. Si perdemos, nos quedamos sin nada. Tu freelance no paga hipoteca. Realidad cruda. Dinero era el conflicto invisible, royendo nuestras noches. El SH símbolo 1 Eden Webe se volvió depredador. Amigos comunes nos evitaban, el círculo de la moraleja murmuraba escándalo Ruiz. Mi editora me canceló contratos, demasiado drama personal. Elena. No vende. Danos al Adán de símbolo 1 EF1. Como un latigazo público. Pero yo persistía, publicando extractos anónimos en un blog diario de una esposa traicionada. Lectores anónimos respondían, fuerza, hermana. En España, las mujeres como nosotras ardemos solas. Un giro vino de Paco, señora. Encontré algo grande. El suicidio del suegro. No lo fue. Carmen lo empujó en una discusión. Testigos mudos por dinero. Pruebas, un audio viejo. Borroso pero incriminatorio. Lo entregué a Laura, homicidio involuntario. Ella jadeó, posible. Pero abre la caja de Pandora. Pandora. Mi vida ya era caos, Javier fumando en balcón. Yo con migrañas de ansiedad. El CEA otra OSEG estaba en una confrontación privada. Carmen me citó en su villa. Para negociar. Javier advirtió, no vayas sola. Fui. Con grabadora y spray de pimienta. La casa, antes opulenta, ahora parecía mausoleo, cuadros cubiertos. Sirvientes huidos. Siéntate. Fracasada. Escupió. Negociar. Ja. Retira todo. Y te doy 50.000 euros. Suficiente para tu divorcio. Divorcio. El golpe bajo. No quiero tu sangre sucia. Respondí. Ella rió. Sangre. Hablas como tu madre. Esa puta que sedujo a mi marido. Sedujo. La mentira final. Saqué el audio del suegro. Escucha. Carmen. Tu culpa. Su rostro se descompuso. Lágrimas reales. Por primera vez. Era joven. Ambiciosa. Ricardo y yo. Amor prohibido. Amor. El multiverso humano, ella. Viuda calculadora. Ahora vulnerable. Pero no compasión, amor que mató a 2 mujeres. Mi madre. Y ahora a mí. Salí. Dejando su sollozo como eco. Javier me esperó fuera, dime que no la heriste. La herí. Sí, con verdad. Esa noche. Discutimos, estás poseída por el odio. Acusó. Y tú por la negación. Contraataque. Se fue de nuevo. A un hotel. Soledad absoluta. Llamé a Marta, necesito tu testimonio en corte. Ella dudó, Ricardo me amenazó. Amenazas. El FAPLU símbolo 1 EADT se torcía como alambre. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb me impulsaba. NUNTU y símbolo 1 EC7TV símbolo 1 ECDNG filtraba. ¿Era esto justicia o autodestrucción? Caminatas por el Prado. Mirando Goya a Saturno devorando a su hijo. Sí. Devoraba a mi propia familia. El juicio principal llegó como tormenta, sala abarrotada. Flashes de cámaras. Madrid juzgando. Yo en el estrado. Contando mi historia, el cumpleaños como detonante. El despido como puñalada. El hacer como veneno raíz. No busco ruina, señoría. Busco equilibrio. Dije. Voz quebrada pero acero.
Carmen testificó después, es una mentirosa obsesiva. Mi hijo la abandonará. Javier. Convocado. Mintió al principio, no sé nada del despido. Mi corazón se rompió. Traidor. Pero bajo juramento. ¿Colapsó? Sí. Ricardo me lo confesó. Por lealtad a mamá. La sala jadeó. Ricardo. Con corbata floja. Gritó, perjurio. Sus abogados objetaron. Pero el juez permitió el audio del suegro. Esto cambia todo. Murmuró. Homicidio involuntario, cadena perpetua posible. Carmen se desmayó, paramédicos la sacaron. Javier me miró desde el banquillo, perdón en ojos. Yo asentí, perdón condicional. Fuera. Periodistas asediaban, venganza o justicia. Justicia. Quería gritar. Pero era ambas. Ricardo contraatacó en su turno, Elena me hackeó. Es criminal. Falso. Pero sembró duda. Lauro objetó, calumnia. El juez multó. Pero el daño, jurado dividido. Noche post juicio. Javier volvió, lo hice por ti. Por nosotros. Nos amamos con urgencia, cuerpos marcados por batallas. Pero al amanecer, twist, un sobre anónimo. Tu madre no murió de cáncer. Carmen la envenenó lentamente, con medicinas falsificadas. Pruebas médicas adjuntas. Mi mundo volcó. No cáncer natural, asesinato. El QL símbolo 1 EADT, mi venganza era pequeña, ahora. Homicidio premeditado. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Weber renació. Feroz. Confronté a Javier, ¿lo sabías? No. Pero Carmen. Investiga. Dije. Él lo hizo, confesión grabada de un médico sobornado. Ahora. El plan mutaba, no divorcio, sino juicio mayor. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN me invadió, había acelerado mi propia pérdida, Javier. Ahora aliado total. Juro, la acabamos juntas. El segundo juicio fue Apocalipsis, cargos de asesinato contra Carmen y Ricardo. Madrid bullía, portadas de ABC. Debates en TVE. Yo. Testigo estrella. Mostré toxinas en autopsia rehecha. Por dinero. Por amor torcido. Dije. Carmen. Esposada. Gritó, monstruo. Pero el jurado vio verdad, cadena perpetua. Ricardo se quebró, la amaba. A ella. No a ti. A mi madre. Revelación final, él sedujo a mi madre primero. Carmen lo robó. Envenenándola por celos. Twist completo, mi suegra. No solo traidora, sino asesina por pasión. Javier colapsó post-sentencia, mi vida. Destruida. Pero renacimos, mudados a un pueblo en Toledo. Él en un banco pequeño. Yo escribiendo mi libro, Sombras de la Moraleja. Dinero de indemnizaciones pagó deudas. Dan de símbolo 1 EF1 restaurado en silencio. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3, familia rota. Pero yo entera. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb EXTINGUIDA. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por Javier mitigado por su crecimiento. Fuiste mi fuego. Me dijo una noche. Bajo estrellas rurales. Y tú mi brújula. Respondí. En España. La venganza no es dulce, es amarga victoria. Pero justa. Y en esa justicia, encontré paz.